cristiano debería hacerse esta pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Es decir, ¿en qué pensó Dios cuando fundó o creó la iglesia? ¿Qué tenía Dios en mente cuando creó la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser realmente de la iglesia? Y eso es muy importante porque tristemente hay ideas muy equivocadas. Por ejemplo, muchas personas piensan que la iglesia es el templo, ¿verdad? Entonces la gente piensa que iglesia es ir a reunirnos, o es reunirnos cada 8 días, la reunión que hacemos en el culto, o tal vez ir entre semana. Ir a la iglesia es reunirnos para orar y para hacer actividades, y a veces pensamos que iglesia tiene que ver con estructura, y no, esto es un templo realmente. Este es el templo donde nos reunimos a orar, a adorar al Señor, un auditorio donde buscamos la presencia del Señor. Pero ¿qué es la iglesia? Tristemente hoy en día hay un fenómeno que yo digo, y lo voy a decir con mucho amor y mucho respeto porque es muy delicado lo que voy a decir, y es un fenómeno que ha venido creciendo mucho dentro de la iglesia, que es el fenómeno del iglecrecimiento, ¿no? Se habla de iglecrecimiento, hay cátedras de iglecrecimiento, seminarios de iglecrecimiento. No es que esté diciendo mal que esté mal el iglecrecimiento, pero tristemente hay un énfasis tan obsesivo en el crecimiento de la iglesia, en la estructuración de la iglesia, que la iglesia casi que se ha convertido en una empresa para muchos. Una empresa cuya función es producir discípulos en masa. Es decir, ¿cómo hacemos que haya más discípulos? ¿Cómo hacemos que todo esté tan perfectamente organizado y estructurado los procesos, de manera que podamos crear discípulos de manera rápida? Ustedes saben que estamos en la generación de lo rápido. Hoy en día todo es rápido. No queremos preparar un tamal, queremos comprarlo y meterlo en microondas y que ya esté. Todo queremos tenerlo hecho, la pasta hecha, la sopa ya viene hecha, todo bien hecho. Y queremos que la iglesia sea así, que ¿cómo establecemos un proceso para crecer de manera rápida, acelerada? Y hemos convertido la iglesia en una empresa muchas veces. Hemos pensado en la iglesia en función de una estructura, una organización que está estructurada de tal manera que produce discípulos en masa rápidamente. Hay una obsesión por el crecimiento, una obsesión desmedida que nos lleva a dejar de pensar que la iglesia está compuesta por personas, que no es como un banco. En un banco usted lo conocen por su cédula, por un número. No es como una empresa, que la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es más que una organización, una estructura. La iglesia es una familia, es la familia de Dios. Y este fenómeno del iglecrecimiento ha hecho mucho daño a la iglesia, porque pienso que se ha trazado con una motivación, una actitud equivocada, y muchos lo han asumido, y ha llegado a generar mucho daño al interior de la iglesia. Ojo, no estoy diciendo que el crecimiento de la iglesia sea malo, al contrario, una iglesia saludable, escuche lo que le voy a decir, no quiero que me malinterprete, ni que las personas que escuchan este mensaje por YouTube o los pastores me malinterpreten. La Biblia muestra que una iglesia saludable crece de manera natural. Es decir, el desarrollo de una iglesia saludable es crecer. Yo hago una pregunta: cuando su cuerpo esté sano, ¿qué pasa con el crecimiento? ¿Usted crece de manera natural? Cuando una persona no crece, ¿por qué es? Porque algo está mal en su salud o en su alimentación. Algo no está bien. Cuando una persona no crece de manera saludable es porque algo no está bien. Entonces, la salud de la iglesia produce de manera natural un crecimiento dentro de la iglesia. Eso es lo que vemos en la iglesia primitiva. Por eso no estoy diciendo que la iglesia no debe crecer, al contrario, una iglesia saludable crece de manera natural. Si usted ve Hechos capítulo 2, por favor, mire el versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Era una iglesia grande la iglesia primitiva. Era una iglesia grande que crecía y crecía de manera impresionante. 3,000, luego se añaden 5,000 sin contar mujeres y niños. Tenemos una iglesia de más de 8,000 personas, que luego es esparcida a causa de la persecución. No podemos decir que el propósito de Dios para la iglesia es que no crezca, porque hay gente que dice: es que lo importante es la calidad y no la cantidad. Sí, pero calidad siempre va a producir cantidad. Es decir, la iglesia va a crecer de manera natural cuando hay una salud interna dentro de la iglesia. Ahora, el desafío de toda iglesia saludable se encuentra en no perder el enfoque bíblico de lo que es la iglesia, de lo que Dios pensó cuando estableció la iglesia, de la razón de ser de la iglesia. Para no caer en errores de los que muchas veces se cae, necesitamos tener claro cuál es la razón de ser de la iglesia, cuáles son las razones por las que la iglesia fue creada. Y yo quiero que en esta noche estudiemos 2 razones bíblicas, nos muestra la escritura, de la razón de ser de la iglesia. ¿Por qué la iglesia existe? Vamos a ver 2 razones que están en la escritura, que Dios las ha revelado en su palabra.
de lo importante que es la iglesia y su función. En primer lugar, la primera función, el primer propósito, déjeme llamarlo así, el primer propósito fundamental con el cual Dios establece la iglesia, en primer lugar, es porque la iglesia posee, protege y proclama la verdad de Dios. Las 3P le he puesto yo. La iglesia posee, protege y proclama la verdad del evangelio, la verdad de Dios, la verdad revelada de Dios en su palabra. Dios le ha dado a la iglesia el privilegio de poseer o de tener su palabra revelada, la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? La iglesia posee, protege y proclama la verdad de Dios, que es su palabra. Miren por favor el versículo 42 de Hechos capítulo 2. Versículo 42 y 43 dice: y perseveraban. ¿En qué perseveraba la iglesia? Perseveraban en la ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Bueno, aquí vemos que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, y vemos los apóstoles liderando este movimiento, liderando la fundación de la iglesia. Lo vemos, dice que haciendo señales y prodigios, y también lo vemos proclamando, predicando, enseñando la palabra de Dios. Dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Era el evangelio de Jesús. Ellos estaban siendo fieles al mandato. ¿Cuál fue el mandato de Jesús antes de partir? Id por todo el mundo y predicad el evangelio, id y haced discípulos a todas las naciones. Escuche, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que los apóstoles lo que hicieron fue guardar el mensaje de Jesús con fidelidad y transmitirlo a la iglesia. La iglesia está fundada sobre el mensaje del evangelio, sobre la palabra de Dios, sobre la doctrina de los apóstoles, que no es otra cosa más que la enseñanza de Jesús dadas a ellos, y que le fue mandado que la predicaran y la enseñaran y hicieran discípulos, y les enseñaran a guardar todas las cosas. Hermano, una de las razones principales por las que Dios estableció la iglesia, dice la Biblia, es porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pablo le dijo a Timoteo, usted lo puede leer en su casa, 1 Timoteo 3:15, para que sepas conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, la cual es columna, dice Pablo, y baluarte de la verdad. ¿Qué significa columna y baluarte? Es decir, que la iglesia sostiene y la iglesia protege la verdad. Le ha sido confiada la verdad del evangelio a la iglesia. Hermano, el mundo no tiene la verdad del evangelio. El mundo está enredado en mil filosofías. El mundo no sabe ni qué es ni qué no es. Hay un enredo intelectual de filosofías y pensamientos, pero la Biblia, la iglesia puede estar tranquila porque está fundada en la verdad del evangelio de Jesucristo, en la verdad de Dios revelada a los hombres en su palabra. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. A la iglesia se le ha confiado la verdad. Ahora, lo interesante es que el mismo apóstol Pablo dice que ese gran tesoro está confiado ¿en qué? En vasos de barro. ¿Cómo le parece? Usted y yo, vasos de barro, vasos frágiles. ¿Cuántos tienen luchas, problemas, crisis? Todos. Y a nosotros, hermanos, se nos ha confiado la verdad del evangelio. Se nos ha confiado no solo tener la verdad, sino proteger la verdad y proclamar la verdad del evangelio. La iglesia, hermano, es columna y baluarte de la verdad, y Dios estableció ministerios dentro de la iglesia cuya función principal está basada en enseñar y transmitir esta verdad. Es decir, la iglesia ser columna y baluarte de la verdad, al tener la verdad, la iglesia gira alrededor de la verdad. El centro de la iglesia es la escritura. La columna vertebral de la iglesia debe ser la escritura. La iglesia puede sobrevivir sin mil cosas. Usted puede quitar el grupo de alabanza y podemos cantar a capela o no. No hay ministerio, bueno, no hay ministerio, nos reunimos sin ministerios. Pero nunca nos podríamos reunir sin esto. Este es el eje central. Esto hace que seamos iglesia. Nos ha sido confiada la verdad, somos columna y baluarte de la verdad. Y Dios estableció ministerios al interior de la iglesia para que proclamen, protejan la verdad del evangelio.
Miremos ahorita sí Efesios capítulo 4, pero tengo un separador allí en Hechos capítulo 2, porque vamos a estar en medio de esos dos textos que son textos que para mí se complementan perfectamente para entender lo que es la iglesia. Efesios es una carta donde el apóstol Pablo establece fundamentos eclesiales para la iglesia, doctrina eclesial, teología para la iglesia. Toda la carta de Efesios tiene que ver con eso. Así que vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a mirar cuáles son los ministerios que Dios estableció internamente dentro de la iglesia. Ministerios internos y hay ministerios externos. Pero los ministerios internos dentro de la iglesia que nos muestra Efesios capítulo 4 versículo 11 son los siguientes. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ¿qué? Y maestros. Ahí tienen los ministerios. Los ministerios para la iglesia que Dios coloca dentro de la iglesia son: a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De hecho, la palabra de Dios dice que la iglesia fue fundada sobre el fundamento, perdone la redundancia, de los apóstoles y los profetas. La iglesia fue establecida sobre la palabra de apóstoles y profetas. Los profetas, hermanos, proclamaron y anunciaron la verdad del evangelio, la venida de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que hicieron? Proclamaron la verdad. Todas las profecías del Antiguo Pacto giraban en torno a la venida del Mesías. Y por eso tenemos el Antiguo Testamento que habla y apunta a Cristo, a la redención, a la salvación en la persona de Jesucristo. Los apóstoles en la iglesia primitiva, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles tomaron la verdad y establecieron la verdad. Ellos establecieron la iglesia, ellos fueron el fundamento. Los apóstoles establecieron el fundamento de la iglesia. Ellos fueron los pioneros en anunciar la verdad del evangelio y en establecer dicha verdad dentro de la iglesia. Es por eso que la escritura dice que la iglesia está fundada, o el fundamento de la iglesia son los profetas y los apóstoles. Luego sobre ellos vienen los evangelistas, dice el texto. ¿Quiénes son los evangelistas? ¿Qué hacen los evangelistas? Anuncian la verdad del evangelio al mundo perdido. Ahora, eso es función de toda la iglesia, porque hay gente que dice: no, que predican los evangelistas, que evangelicen los evangelistas. No, la función de evangelizar es de todos, es de toda la iglesia, porque Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Pero el evangelista tiene una pasión que lo consume por predicar el evangelio a la gente perdida. Yo conozco varios aquí en la iglesia. El hermano Robert es uno que todos los días necesita predicarle a la gente, tiene que tener a alguien sentado hablándole. Y hay mucha gente aquí en la iglesia que es su pasión predicar el evangelio. Y usted lo ve, comparten, traen invitados, están constantemente en eso. Porque hay una pasión, hay algo en su corazón que arde particularmente por esto en el evangelista. Luego dice pastores y maestros. ¿Qué hacen los pastores y maestros? ¿Qué hacen los pastores y maestros? Enseñan a la congregación ¿qué? La verdad del evangelio. Note usted que todo gira en torno a la verdad. Los profetas anunciaron la verdad. Los apóstoles establecieron o fueron pioneros del establecimiento de la verdad. Los pastores y maestros enseñan la verdad a la congregación. Los evangelistas enseñan la verdad al mundo perdido. Entonces, el fundamento de la iglesia y de los ministerios es la enseñanza y la proclamación de la verdad. Ahora, todos ellos tienen un mismo objetivo, y el mismo apóstol Pablo nos lo dice en el versículo siguiente, en el versículo 12. ¿Cuál es el propósito de estos ministerios? ¿Cuál es el propósito de profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros? ¿Cuál es el propósito? El versículo 12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes y yo, la iglesia, todos. A fin de perfeccionar a los santos, ojo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la tarea de los ministerios? ¿Formar a quién? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Déjeme decirle algo: usted tiene una función, una tarea que hacer en el reino de Dios. Algunos han sido llamados a servir internamente dentro de la iglesia, aunque todos tenemos la tarea de hacer discípulos, pero muchos también tienen su ministerio fuera de la iglesia, están llamados a servir fuera de la iglesia. Pero la tarea de estos ministerios eclesiales es capacitar los santos para que puedan desarrollar efectivamente el ministerio que Dios le entregó a cada uno de nosotros. Hermano, la iglesia es un centro de formación de santos para que puedan realizar su tarea. Eso es la iglesia. La iglesia es un centro de formación para los santos, donde venimos, donde nos reunimos como iglesia, somos formados, somos capacitados como iglesia para salir a desarrollar el ministerio que cada uno tiene.
Reunirnos como iglesia o venir al templo no es un fin en sí mismo. Es decir, la iglesia en sí mismo no es un fin. La iglesia en sí mismo no es un fin. Porque hay gente que espera que como iglesia tengamos tantas actividades que estemos todo el tiempo aquí, pues, haciendo. Hay gente que quiere culto lunes, martes, miércoles, jueves, culto de caballeros, culto de damas, culto de niños. Y hay gente que anhela estar metido en el templo y reunidos como iglesia. Pero yo le voy a decir algo. Bíblicamente, reunirnos como iglesia no es un objetivo en sí mismo. El propósito es ser capacitados para realizar la obra del ministerio. No hemos sido llamados a estar entretenidos con actividades dentro del templo. Estamos llamados a realizar nuestro ministerio afuera. De hecho, hemos querido y algunos adhesivos vamos a poner, y queremos poner uno allá afuera que diga: tu misión está de estas puertas hacia afuera. Allá está la misión, allá afuera. Dios nos llamó a entretenernos y a estar a toda hora entretenidos como iglesia, aunque es vital congregarnos. Porque también algunos dicen: sí, ve, por eso yo no vengo. Pues yo vengo cada mes, yo para qué venir. Vea, y digo, pastor dijo que era así. No, ojo a lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que no es un fin en sí mismo. Venimos aquí a prepararnos, a capacitarnos. Es como el que va a la universidad. Va a la universidad a prepararse, a capacitarse. ¿Para qué? Para ser un profesional y desarrollar su trabajo. La iglesia es un centro de formación cuyo propósito está basado en la verdad del evangelio. Su propósito es perfeccionar a los santos, es decir, que crezcan en carácter, que crezcan en santidad, que seamos como Cristo, porque dice el versículo, miren por favor el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Estos ministerios están para perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la iglesia está para formarnos, para que crezcamos en carácter, en santidad, a la medida del varón perfecto, para que seamos como Cristo, para que se desarrolle en nosotros el carácter de Cristo, para que se desarrolle la santidad de Cristo, la vida de Cristo. Ese es el propósito y la razón de ser de la iglesia. Debemos estar en la iglesia, adherirnos a una iglesia local, porque es allí donde somos formados a la imagen de Cristo, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ser como Jesús es el propósito de los ministerios dentro de la iglesia. Es crecer en el conocimiento de esa verdad para tener un conocimiento espiritual maduro. Miren lo que dice el versículo siguiente: para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. Es decir, para que ya no seamos como ¿qué? Como niños. ¿Cómo es un niño? ¿Cómo es un niño? Un niño lo engañan facilito. Un niño tiene un billete de 50,000 y usted le dice: niño, le cambio este por este bombón. Este bombón vale 2 veces ese billete. Y el niño lo cambia. No tiene problema, porque no tiene entendimiento, discernimiento. Un niño fluctuante, un niño. Pablo dice: para que no seamos como niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? ¿Qué es fluctuante? Como el chino, ¿no? Hoy chi, mañana no. Hay cristianos que son chinos. Hoy chi voy a la iglesia, hoy estoy animado, hoy chi chirbo, hoy chi. Y mañana no, qué aburrimiento. No, soy ese cristiano muy duro. Es niño fluctuante, ¿no? Usted lo ve, un mes animados, un mes desanimados. Un mes van con toda y al otro me le sacó la pila. Son como parecen que tuvieran pilas recargables, serio. Se les acaban, les tiene que volver a cargarlos. ¿Por qué? Eso es un niño fluctuante, inmaduro. Y Pablo dice: necesitan madurar, la iglesia está puesta para que madures. ¿Cuál es el problema? Que tristemente los niños inmaduros se desconectan de la iglesia. El inmaduro se desconecta. Y mira, créame, uno como pastor, hay gente que yo llamo, sistema, correo de voz. Porque hay la tendencia a desconectarse de la iglesia, ¿no? A desconectarse de la iglesia. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Es decir, que fácilmente una persona que no esté anclada y edificada por la iglesia, fácilmente
cae en un viento de doctrina errado, fácilmente lo pueden coger y enseñarle cualquier cosa, porque como no tiene un fundamento de verdad claro, no está establecido y cimentado en la verdad, porque está desconectado de la iglesia cuya función es predicar la verdad, entonces no tiene un fundamento de verdad y fácilmente puede caer en un viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar utilizan la astucia y el error, ¿verdad? Es por eso que la enseñanza de la palabra de Dios es el eje central de la labor de la iglesia. ¿Cómo le parece? Mira, nosotros les decía ahorita, podemos sobrevivir sin cualquier cosa menos sin la predicación. Esto es el eje central. Martin Lloyd-Jones decía: no te preocupes por quién entra y sale de la iglesia, preocúpate por quién entra y sale del púlpito. El eje central de la iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es la vida de la iglesia. De aquí sale la vida de la iglesia. Que a veces nos gusta mucho, ¿no? No, montemos esto y está bien, hay cosas por hacer, pero no podemos dejar de predicar la palabra. No tengamos 2 horas de alabanza y no prediquemos. Venga, pues es que sí está bien, adoremos, alabemos, pero hay que predicar la palabra, porque esa es la razón, esa es la función. Todos los ministerios giran alrededor de la enseñanza, porque la enseñanza es el eje central. Y escuche, la iglesia no está llamada a enseñar cualquier cosa. La iglesia no está llamada a enseñar cualquier cosa, porque la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. O sea que la iglesia está llamada a enseñar ¿qué? La verdad, la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. La enseñanza de la iglesia, escuche, debe estar basada 100% en la escritura. Yo no me puedo parar aquí a contarle mis experiencias personales a menos que ellas vayan a apoyar el texto y el pasaje y la escritura. Yo me voy a poner aquí y venga, hermanos, charlemos con cualquier cosa. Yo les cuento mi experiencia, todo lo que vi esta semana. Eso no es predicación. Así usted se ría todo el culto y dice: está tan buena esa predicación. No, ¿y qué aprendiste? No, me reí mucho. La pasé más bueno. Sí, pero ¿qué aprendiste de la palabra de Dios? ¿Qué aprendiste? Hay gente que lo único que era el chiste. No, uno la puede pasar bueno acá y a mí me gusta contar chistes y los muchachos me conocen, soy bueno, nos podemos pasar horas contando chistes. Yo me voy para aquí a contar chistes, pero es que a mí el Señor no me llama a contar chistes. A contar chistes, reunámonos y invíteme a comer una hamburguesa y le cuento chistes. La pasamos bueno. Dios nos envió a predicar su palabra. Su palabra. La enseñanza de la iglesia debe estar basada 100% en la palabra de Dios. Estamos formando santos para la obra del ministerio, no profesionales para que hagan empresa. ¿Soy claro? Estamos formando santos para la obra del ministerio, no profesionales para que crean empresa. No estoy diciendo que en cierto momento no podemos dar una charla o algo, sí, pero en un espacio diferente al culto, pero esa no es la razón de ser de la iglesia. Para ser profesionales están las universidades. Para ser santos está la iglesia. Para desarrollar santos que cumplan con la obra del ministerio está la iglesia, y es una de las funciones principales de la iglesia y es la razón de ser de la iglesia. Lo único que tiene poder para formar santos es la palabra de Dios, porque ella es la única que tiene poder de purificar el corazón. ¿Sabe por qué? Porque ella rompe con los esquemas mentales. Dice la verdad, como es el pensamiento en el hombre, tal es él. ¿Sabe por qué? Nosotros luchamos con la santidad porque tenemos un poco de mentiras todavía con las que maquinamos y batallamos en nuestra mente. Y esas mentiras solo pueden ser vencidas por la verdad del evangelio. Cuando la verdad del evangelio penetra hasta los tuétanos, discierne las intenciones del corazón, establece fundamentos de verdad en tu mente, entonces nosotros empezamos a vivir en santidad. Jesús oró y dijo: Padre, Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Jesús habló de ser limpiados por el agua de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra santifica. La palabra no puede quedar solo en nuestro entendimiento. No enseñamos y predicamos doctrina o aprendemos doctrina solo para volvernos unos cabezones intelectuales que podemos debatir y discutir con cualquiera que se enfrente, y podemos hablar de doctrinas profundas del evangelio, como lo son, ya hemos hablado, tal vez la predestinación o decretos de Dios o muchas doctrinas profundas acerca de la soberanía, la existencia de Dios. No, la palabra de Dios tiene que producir, además de sabiduría, santidad en nuestro corazón, carácter de Cristo,
desarrollar y formar el carácter de Jesús en nuestra vida. Es lo único que tiene el poder de purificar el corazón y transformar nuestra vida en la palabra. Y el Espíritu Santo usa la palabra para con su poder transformar nuestra vida a la imagen de Jesús. Hermano, tristemente, tengo que decirlo con mucha tristeza, hoy en día vemos muchos lugares donde se ha cambiado la predicación de la verdad del Evangelio por charlas de motivación y emprendimiento empresarial. Parecen más charlas de motivación. Tú eres un campeón, tú todo lo puedes, tú eres lo máximo, tú vas a salir adelante, tú, sí, tú, alabim, bom, bao, tú, ra. No falta y no cantar esa alabanza. Bueno, no una alabanza, no, una alabanza al yo. Con esto podemos tener gente muy motivada para cumplir sus propios planes y sus propios sueños, pero no santos apasionados por cumplir el ministerio de Dios. Al contrario, este mensaje termina haciendo un gran daño al corazón humano, porque en lugar de llevarlo a cumplir el propósito y a morir a sí mismos para renunciar y vivir para el Evangelio, nos lleva a querer construir nuestra propia vida y nuestros propios planes, y crea un cristianismo antropocéntrico centrado en sí mismo, que es lo que tristemente ha dejado el Evangelio de la prosperidad como una de las herencias que ha afectado tanto a la iglesia, y que uno ve la iglesia tan afectada. Y es una tristeza ver eso. Y yo oro a Dios para que nos permita revertir eso, nos dé la influencia, nos dé la unción del Espíritu, nos dé la capacidad intelectual, la capacidad de su palabra para poder, hermano, permitir que se rompa toda esa argumentación satánica y todo ese desvío satánico que se introdujo dentro de la iglesia, especialmente dentro de la iglesia latinoamericana hoy en día, que se sostiene por la gracia del Señor. La iglesia está llamada a formar santos que cumplan con la obra del ministerio. No estamos llamados a dar este tipo de charlas. De hecho, Colosenses 2, apúntelo del 7 al 8, se lo voy a decir, dice así: arraigados y sobreedificados en Cristo, en la palabra que es Cristo, la palabra encarnada, y confirmados en la fe, así como ustedes han sido enseñados, dice el apóstol Pablo, abundando en acciones de gracia. Versículo 8: mire que nadie los engañe con medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, a las cosas del mundo, a las cosas que perecen, y no según Cristo, que es la verdad. Estamos llamados a creer y anunciar la verdad, a arraigarnos, cimentarnos y edificarnos en la verdad del Evangelio, que es lo único que puede transformar nuestra vida. Porque muchas veces vemos cristianos sin carácter, cristianos sin santidad, porque no están siendo expuestos a la verdad del Evangelio. Está siendo muchas veces alimentado el ego, el yo, a través de estos mensajes motivacionales. Es por eso, hermano, que el éxito, porque es que además es bueno, ¿no? Pues es que es chévere que a uno no le hablen del pecado, ¿sí o no? Que a uno no le hablen de estas cosas. Es chévere que a uno le digan que uno va a triunfar, bueno, es chévere, pero al último termina siendo, como se dice, como un cuento, ¿verdad? Que le meten a uno en la cabeza, porque muchas veces uno enfrenta la vida y ve otras cosas, otras realidades en la vida, y uno ve que hay que luchar y hay que sacrificarse en cosas. Pero este mensaje atrae mucho. Y las iglesias se pueden llenar de muchas personas que no están realmente convertidas al Evangelio. Por eso el éxito de una iglesia no se puede medir por la cantidad de personas que asisten a la iglesia. Porque hoy en día se ve eso, ¿no? El crecimiento dice que el éxito de una iglesia se mide por la cantidad de personas que asisten. Y se ve mucho eso. Y lo digo con amor, yo amo a los pastores, amo la iglesia, amo a todo el mundo. De hecho, estoy metido en todo lado, hermano, porque amo y estoy allí, quiero ser sal en medio de todo y ayudar. Pero también hay que decir las verdades, y yo las digo cuando me encuentro con algún amigo pastor y hablamos de los temas. Pero se ha hecho mucho daño a la iglesia, se ha hecho mucho daño. Satanás ha introducido mentiras muy profundas al corazón de la iglesia. El éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de gente. El éxito de una iglesia se mide por la profundidad de la verdad que es predicada en esa iglesia, por la profundidad de la verdad que es enseñada, por la fidelidad a la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con doctrina. Y se mide por la calidad del carácter de sus miembros. Porque cuando tú estás expuesto a la verdad, eso produce carácter y santidad. Por esas cosas se mide. Y no quiero decir que la iglesia no deba crecer. La iglesia va a crecer, y Dios, gracias a Dios, nos ha permitido ir creciendo, y esperamos ser testimonio también de eso, que se puede crecer de manera muy saludable. Sin ese hay algo que tiene el crecimiento que a mí me desespera, y es ese chuse, ¿no? ¿Cómo se dice?
Esa presión, ¿no? Y usted tiene que, y hay que llevar a este encuentro, hay que llevar 10, y si usted no los lleva, usted los paga, y usted tiene que, usted primero el ministerio, su familia, pero es que mi esposa está cumpliendo años, no importa, primero usted tiene que atender. Y entonces esa presión por el crecimiento que daña, y la familia rompe relaciones, que daña el corazón, tanto daño que ha hecho. A mí me da mucha tristeza me da que la iglesia haya sido tan golpeada. Hay cosas muy buenas dentro del crecimiento y todo esto, pero creo que puede hacer mucho daño cuando se toma de manera equivocada. Hermano, la calidad de la enseñanza, de la doctrina de la iglesia es la que forma a los santos para que desarrollen la obra del ministerio, para que cumplan con el llamado de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es un centro de formación de santos, santos que se forman de acuerdo a la verdad, por la verdad y en la verdad. Necesitamos la iglesia. Necesitamos la iglesia. Porque hoy en día también hay un movimiento como, bueno, es que, hermano, hay tantas cosas que uno ve que han sucedido. Hay tantos jóvenes ya que están aburridos de la iglesia estructurada. Por eso surge la iglesia emergente y surgen un poco de nuevas ideologías de iglesia. Una iglesia un poco más posmoderna. Vamos a hacernos a lo que ellos quieren y vamos a mutar el evangelio y vamos a cambiarlo. Y surgen todo este tipo de situaciones. Que vemos gente que no quiere congregarse. Hay gente que ya se ve los cultos por internet. Sí, ya. ¿Usted congrega? Sí, claro, yo me congrego en Roca. ¿Y eso? No, yo me veo las predicas por internet, por YouTube, cada 8 días. Eso no es congregarse. No es congregarse, hermano. Eso no es congregarse. Eso no es congregarse. Por eso hay gente muriendo de desnutrición espiritual. Y muchos, hay tristemente cantidad de cristianos que están aburridos de la iglesia institucionalizada, que han sido heridos, que han sido dañados. Algunos están lacerados por esta presión evangélica del crecimiento. Algunos no quieren saber nada de la iglesia por el tema de las finanzas, de la economía, de tantas cosas que ha vivido la iglesia, que ha golpeado la iglesia. Están por ahí apartados. ¿Y usted lo llama? Claro, yo oro, yo el Señor no me aparto, en la casa oro, hago el devocional. Sí, me parece muy bueno, no deje de hacerlo, pero eso no es iglesia. Usted necesita una iglesia. Usted necesita estar adherido a un cuerpo para que tenga vida, para que tenga vida espiritual. Note usted que la gente que más fácilmente se enfría y se desconecta es la gente que no está conectada a la iglesia. Una persona que está conectada puede sufrir problemas, crisis, lucha, pero ahí está. Los hermanos oran por él ora por los hermanos, el pastor ora por él, los líderes oran por él, el equipo pastoral ora por él, todo el mundo está ahí. Hay una conexión, está recibiendo vida a pesar del desánimo. Pero alguien que está desconectado no. Está desconectado y terminan enfriándose, apartados, y a veces uno ni sabe dónde terminan, dónde estarán, ¿verdad? La segunda y última característica o función principal de la iglesia, que yo creo que toquemos esta noche antes de ir a casa, es que la iglesia, escuche esto, la iglesia es un modelo de comunidad para el mundo. Escuche esto, una de las razones de la iglesia es que es un paradigma al mundo, es decir, es un modelo de comunidad al mundo. Dios establece la iglesia para enseñarle al mundo cómo Él quiso que se viviera en comunidad. La iglesia es una comunidad, por eso le digo, no es una empresa donde se producen cristianos en masa, donde se presiona para que se produzca discípulos, hágale, que se pueda, hágale. No, la iglesia de manera natural produce discípulos saludables, sanos, que son un modelo de vida, que viven en comunidad y modelan un modelo de vida de comunidad al mundo. Miren el versículo 42 de nuevo, de Hechos capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ya lo vimos, en la comunión unos con otros. ¿En qué perseveraban también? Además de la doctrina. Porque en la doctrina hay que perseverar, hay que permanecer, porque hay mucho viento de doctrina soplando. Pero también se debe perseverar ¿en qué? En la comunión unos con otros. Mira el texto: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, y en las oraciones. Ellos no solo perseveraron en la doctrina, sino también en la comunión, ¿qué? Unos con otros. Esa palabra tan hermosa. Estudiemos esa palabra comunión. ¿Qué significa comunión? Comunión. Común unión. Estar unidos.
Comunión es estar unidos. Es más allá de compartir, porque, escuche, usted puede compartir con alguien con quien no tenga comunión. Usted puede decirle a su peor enemigo, o a aquel que no le cae tan bien, porque el cristiano no debe tener enemigos, pero eso no. Usted puede decirle a alguien que no le caiga muy bien, te invito a cenar a mi casa. Y mientras usted le sirve la comida, usted no está pensando bien de él de pronto. ¿Yo por qué lo traje a comer? Le hubiera dado vinagre en vez de Coca-Cola. Claro, entonces está compartiendo, pero usted no está teniendo comunión. Ahora estoy bromeando porque eso no es la actitud de un cristiano. La Biblia dice que si alguien más bien es enemigo suyo, no usted enemigo de él, porque usted no debe ser enemigo de nadie, dice ore por él, bendígalo. Si alguien piensa mal de usted, bendígalo, ore. Invítalo a comer con una buena actitud, pídale usted perdón. Pero la iglesia, más allá de compartir, vive una comunión, una común unión. Común unión es que estamos en un mismo sentir, no que seamos iguales, porque somos muy diferentes. A algunos les gusta un peinado para acá, otro para acá, otro para acá. A algunos les gusta el Cali, otro el América. Pero opiniones muy diferentes en muchas cosas, ¿verdad? Pero la comunión es que estamos unidos en un mismo espíritu. Tenemos un profundo amor, un deseo del bienestar máximo. Eso es comunión. Ellos perseveraban en esa comunión. En la iglesia primitiva, hermano, en esa comunión los hermanos amaban estar juntos. Amaban estar juntos. Dice que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la casa, en el templo. Perseveraban, andaban juntos. Les encantaba, porque cuando usted tiene comunión, usted quiere estar junto. Usted quiere estar con las personas. Cuando tiene comunión, usted quiere estar con la gente. Y algo que tristemente ha generado el mundo moderno, yo no sé cómo el mundo moderno está tratando de alejarnos cada vez más. ¿Usted ha visto? El mundo trata de alejar cada vez más las relaciones, es decir, hay más actividades, hay más cosas para estar más lejos. De hecho, las redes sociales parecen acercar. Por ejemplo, el WhatsApp parece acercar y en realidad puede acercar, pero también a veces aleja. Hay esposos que ya no se hablan sino por WhatsApp. ¿Cómo estás? Él en el mueble, ya acá, bien, ve, termina la comida, listo, ya la llevo. Está la comida, listo. Es una generación que tiende a volvernos fríos. Mire usted, note usted, me va a salir un poquito el mensaje, note usted los adolescentes hoy en día. Los adolescentes son un caramelo y hay que entenderlos y hay que amarlos. Pero normalmente los adolescentes, muchos de ellos, no digo todos, y gracias a Dios no asisten a esta iglesia, son los que fuera de la iglesia, los que de ahí, los que no son cristianos. Pero muchos son fríos. Vean los saludos de un adolescente muchas veces, no digo de todos, algunos. Pero estoy hablando de cómo la generación de la tecnología nos vuelve fríos, porque la tecnología tiende a enfriarnos. No quiero decir que sea mala. Bueno, habría que hacerle un estudio a todo eso. No quiero decir que sea mala, el pastor está satanizando, no. Pero la generación tiende a volverse fría. Mire usted el saludo. Salude usted a un pelado o a un adolescente, no a todo, ¿no? Sé que hay excepciones y que están sentados aquí esta noche las excepciones. Dígale, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ve, ¿cómo va todo? Uy, me alegra mucho que te vaya bien. ¿Y tu comunión con Dios cómo está? O sea, es una cosa, a veces les cuesta relacionarse y hay que trabajar mucho. Y los padres, pero claro, también a veces los padres no pasan tiempo con los hijos. A veces ellos se crían con YouTube, con el computador, con el PlayStation, y los padres están ocupados en otras cosas. Entonces no se generan esas relaciones profundas y ellos no saben cómo conectar. Pasan más tiempo. Mire, hoy en día uno ya no pasa, los pelados no pasan tiempo jugando. ¿Usted recuerda el tiempo de uno? Yo recuerdo. ¿Quién jugaron? Jamie. El rey manda. Fútbol en el parqueadero con ladrillos. Fútbol con ladrillos. ¿Sí o no? Escondite lleva. 1, 2, 3, 15. Quiero timbrada a la casa y se le ha corrido. Y eso uno se reía y compartía a uno. Hoy en día no, la moda son los juegos online. Usted está sentado en su computador o en su Play 4 con sus audífonos, su diadema, su control, jugando ahí Battlefield y hablando por aquí. Y entonces no hay, cada vez el mundo trata de alejarnos en las relaciones. Ya se vuelven las relaciones secas, frías. Y eso que nosotros los colombianos somos muy humanos, ¿no? Los latinos somos muy dados a las relaciones. Pero uno ve que las generaciones están creciendo. Entonces el mundo trata de dañar, de alejar las relaciones, de enfriar el corazón. Uno ve la iglesia primitiva, hermano, ellos amaban pasar tiempo juntos. Ahora yo me los imagino, no solo oraban, no solo cantaban, porque a veces nos lo imaginamos ahí todos espirituales a toda hora. Yo imagino que jugaban fútbol y que en medio de los juegos de fútbol discutían. No me des pata, ¿qué te pasa a vos? Uy, perdóname, me pasé. O sea, ellos compartían, amaban estar juntos, amaban compartir.
Recordemos que muchos de los cristianos que se convertían, al ser judío, la iglesia primitiva, perdían sus familias, porque para un judío que alguien se volvía cristiano, su familia se le venía en contra. Por eso Jesús dijo, los enemigos serán los de tu propia casa. Muchos perdían sus familias, eran desheredados de las familias, y la iglesia se convertía en su familia. Se convertía en su familia. Hermano, esa es la iglesia. La iglesia es una familia, no una familia virtual, www.rocadayuda.com. No, es una familia donde nos relacionamos. Y creo que tenemos que seguir trabajando más en eso, porque el mundo moderno tiende a enfriar las relaciones, y la iglesia cristiana hoy en día tiene que luchar mucho contra esa cultura, filosofía, ideología, que es una ideología estructurada por Satanás para dañar las relaciones interpersonales. Hermano, la unidad de la iglesia es algo dado por Dios. La unidad de la iglesia es un asunto profundamente espiritual, muy espiritual. No es un asunto solamente de que todos pagamos una membresía y pertenecemos al mismo club o al mismo equipo. Va más allá de algo humano. La unidad de la iglesia es lo que se llama en teología una unión mística con Cristo. Es una unión espiritual. Si usted mira el capítulo 4 de Efesios, mira el versículo 1 al 6. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, mira esta palabra, les ruego, habla a los efesios, que anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Sopórtese con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como ustedes también fueron llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Básicamente el apóstol Pablo está diciendo: la unión de la iglesia, la unidad de la iglesia es generada por el Espíritu. Versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. La unidad de la iglesia es un asunto espiritual. Estamos unidos, hermanos, a Cristo. En la unión mística con Cristo. Usted está en Cristo, usted ha creído en Cristo, usted está en Cristo. La vida de Cristo es su vida, la justicia de Cristo es su justicia delante de Dios. Usted ha entregado sus pecados, sus cargas a Cristo. Usted está unido en Cristo. Dios lo ve en Cristo. Si usted está en Cristo, está en Cristo. Usted pertenece a Cristo. ¿Y cómo fue posible esto? Fuimos bautizados en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de Dios. Es una unión mística, les fuimos bautizados. Todo cristiano que se arrepiente y se convierte es bautizado en el Espíritu. El Espíritu viene sobre su vida, el Espíritu les es dado. Así que entra a ser bautizado, entra a ser parte del cuerpo de Cristo. Es una unión con Cristo, una unión espiritual. Y todos nosotros, dice Pablo, tenemos el mismo Espíritu. Estamos unidos en el Espíritu de Dios. Ahora somos considerados el cuerpo de Cristo sobre la tierra, que cumple su función. Pertenecemos a la familia de Dios porque hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Y en el versículo 4 y 5 él dice que compartimos las mismas cosas. Mire, dice: una misma vocación, un mismo Señor, tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo en el Espíritu, y tenemos un mismo Padre que es sobre todos, por todos y en todo. Es decir, todos ahora vivimos para la gloria del Padre, que es nuestro Padre, pero también es nuestro Rey, porque pertenecemos al reino de los cielos y obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos sujetos a su palabra. Dios nos dio la unidad por medio del Espíritu Santo. Es decir, la unidad ya está dada. Amén. La unidad ya está dada por el Espíritu. Pero ¿qué dice Pablo que tiene que buscar el cristiano, que tiene que buscar la iglesia? ¿Solícitos en qué? ¿Solícitos en qué dice el versículo? En guardar la unidad. Es decir, la unidad le fue dada, así como la verdad ya fue dada. Y dice que la iglesia primitiva perseveraba en esa verdad, es decir, guardaba, protegía esa verdad. La iglesia debe proteger la verdad, pero también la unidad fue dada. La iglesia debe perseverar en la unidad. Dice la iglesia primitiva que ellos perseveraban no solo en la doctrina, sino en la comunión unos con otros. Es decir, realmente la palabra inspirada por Dios, la palabra de Dios nos manda que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es la palabra solícitos? ¿Qué significa solícitos? Esfuércense, sean diligentes, hagan lo necesario, hagan lo que tengan que hacer por guardar la unidad. Es decir, la unidad ya no fue dada, pero es nuestra responsabilidad guardarla, protegerla, consolidarla, pero ya no fue dada. Solícitos en guardar la unidad. Y el apóstol Pablo dice a los efesios: les ruego
ese les ruego es como les pido que protejan la unidad. Es el mismo ruego que el Señor trae en esta noche a la iglesia. Les pido que guarden la unidad en el Espíritu, que sean uno en el Señor, que no hayan daños en las relaciones. Daños en las relaciones. Esos sentimientos de es que yo me le llevo una, y va una, esa hermana ya va una, o yo, ay, cuando yo llevo tres, vea, exploto. Atengas el que sea, porque a las tres. Solícitos en guardar la unidad, que no haya divisiones, que no haya fractura en las relaciones. Se nos manda a mantener a toda costa la unidad de la iglesia, ya que es una de las grandes virtudes que la iglesia debe tener, la comunión. Es una de los grandes regalos que Dios le ha entregado a la iglesia, es la comunión, de los grandes regalos. Pero también es una de las cosas más atacadas, y es una de las cosas que Satanás busca fracturar en la iglesia: la unidad, la unión, la comunión. ¿Usted sabe cuál es el mayor enemigo de la comunión de la iglesia? ¿Cuál es el mayor enemigo de la unidad de la iglesia? ¿Usted sabe cuál es? Lo voy a decir cuál es, pero no se ofenda. Usted y yo somos los peores enemigos de la unidad, porque nosotros luchamos mucho con nuestro orgullo, con nuestra naturaleza caída, y nuestra naturaleza caída sale a flote y es el mayor enemigo. Sí, entonces, ay, ¿cómo me miró así? ¿Ve? Iba a la iglesia, para que vea que no la va ni saludar cuando vaya el fin de semana a la iglesia. Nuestro orgullo, ¿verdad? Ay, no sobró pan, y a ese hermano le dieron dos y a mí no me dieron al final del culto. La hermana Nelly, sí. El orgullo, ¿no? Sale esa fiera de por allá adentro de uno. Protégete, cúbrete, ¿cómo así que tú? Y el otro sí, tú no. Y el orgullo ahí, ¿no? No te reconocieron, no te dijeron nada, todo lo que hiciste. Entonces nosotros, hermanos, somos el mayor enemigo de la iglesia. Nuestro orgullo, nuestro yo, nuestro ego, nuestra arrogancia. La palabra de Dios, por eso la palabra de Dios nos manda a tener tres actitudes. El apóstol Pablo, mire lo que dice en el versículo 1 y 2. Mire las actitudes. Yo, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Es decir, anden como es digno de que todo cristiano tiene que andar. Versículo 2, con toda humildad. ¿Y qué es humildad? Primera virtud para mantener la unidad. La humildad, ¿qué es humildad? Ser sencillo, hermano, que si a usted lo hirió alguien, perdónelo. Pídale perdón, arregle eso rápido y ya, se acabó, no le dé vueltas al asunto. Sea humilde, tenga un corazón humilde, sencillo, perdone. No se cargue. ¿Por qué sufrimos tanto? Y guardamos rencor, ¿por qué? Si eso nos daña, nos mata, nos alimenta el ego, nos hace sentir mal. Eso no es digno de la vocación de un cristiano. Un cristiano debe ser humilde. La Biblia dice: hallan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo hombre y fue a la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a lo sumo. Aprenda a humillarse con toda humildad. ¿Y qué? Y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? La Biblia dice que seamos como Cristo, quien cuando era golpeado y humillado no respondió con maldición, sino que era manso y humilde. Jesús dijo: sed mansos y humildes de corazón, aprended de mí. Pero no, a veces nos dicen algo y no, el ego no. Usted fue lo que me dijo. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Hermano, eso no es digno de un cristiano. Yo sí sé quién es usted, un pecador. Eso es. Redimido por la sangre de Cristo, de pura misericordia. Porque no era por misericordia, ya Dios lo hubiera consumido con actitudes igual a mí. Somos pecadores, eso somos. ¿Qué vamos a, como dicen por ahí, qué va a revirar usted? ¿Qué va a revirar? Un pecador revirándole a otro. Un pecador revelándole a otro más pecador. ¿Qué va a revirar usted? Sea manso, humilde, dice. Y termina diciendo el versículo: sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Recuerde este versículo siempre que alguien le haga algo, que usted se sienta lastimado, diga, cuente hasta 10, diga, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar el vínculo perfecto. En serio,
hable la palabra, diga, yo tengo que creer esto, yo tengo que dejar que la palabra gobierne mi vida. No mi orgullo, no mi ego, no esa fiera que sale ese Hulk, ¿no? Usted ve el hombre increíble cuando lo ofenden. Hay muchos cristianos que tienen todavía ese Hulk vivo por dentro. Parecen hombres increíbles y mujeres increíbles también. No de lo maravillosa, sino de Entonces, ojo con eso. En la iglesia vemos, hermano, la palabra de Dios nos manda que tenemos que pensar en los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Porque es que nos fue dado el amor del Espíritu. Cristo es nuestro ejemplo, Cristo modeló. Debemos vivir como cristianos, como es digno de la vocación que tenemos ahora. La Biblia dice: estime cada uno a los demás, dice el apóstol Pablo, como superiores a usted mismo. Dice Filipenses capítulo 2 del 2 al 4, cuando habla de la humillación de Cristo, dice: nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el bienestar de los otros. En un mundo tan egoísta, en un mundo donde fuimos creados nosotros fuimos creados en un mundo egoísta. Bueno, los que han nacido en un hogar cristiano, esa es una de las grandes ventajas, que son formados en otra cultura de la palabra de Dios. Pero fuimos formados muchos de nosotros egoístas. Papá le decía: mijo, no se deje, eso es suyo, no se deje. En medio de un mundo egoísta, la Biblia dice: estimen a los demás como superiores a sí mismos. Los cristianos podemos hacer eso. ¿Saben por qué? Porque hemos sido libres de nuestra maldad y de nuestro pecado. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido rescatados de nuestra manera orgullosa de vivir la vida. Hemos sido liberados de nuestro ego. El mundo vive para sí mismo. El mundo vive construyendo su propio imperio sin importar por encima de quien pase. La Biblia dice: no, tú ahora vives estimando a los demás como superiores a ti mismo, buscando el bienestar de los demás. Hemos sido libres de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia. Eso ha sido clavado en la cruz del Calvario. De esa manera vivía la iglesia primitiva. Es muy teso. Cuando uno, mire, yo le puedo decir algo. Cuando uno lee en la escritura, uno se da cuenta que la vida de la iglesia primitiva fue muy tremenda. Miren, por favor, vuelva a Hechos, sin perder Efesios. Vuelva a Hechos, el versículo 2, el capítulo 2, versículo 44 y 45. Mire cómo vivía la iglesia primitiva. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de ¿qué? De cada uno. Uy, eso es muy bravo. Venga, espérese. La iglesia primitiva no solo amaba estar junta, no solo oraban juntos, compartían juntos, comían juntos, oraban unos por otros, sino que además de eso, muchos, cuando alguien tenía necesidad, vendían sus bienes para suplir la necesidad de otro. Tenaz, ¿no? Yo pienso en eso. Por ejemplo, uno vende el carrito que tanto esfuerzo le ha costado, que no he terminado ni de pagar, hermano. ¿En serio? Y ellos hacían eso. Es un nivel muy bravo. Porque nosotros no hemos llegado allá. Yo personalmente, yo me siento humillado por este texto y digo: uy, Señor, ayúdame. A veces nos cuesta desprendernos de un par de zapatos. Tenemos 10, el hermano tiene un par o lo tiene roto de pronto porque no tiene recursos y no somos capaces de desprendernos de cosas de nosotros por bendecir a otros. La iglesia primitiva se despojaba de sus bienes para suplir las necesidades de los demás, ¿verdad? Ahora, de una manera muy sabia. Bueno, eso sería otra predicación, porque pues también están los vividores, ¿no? Los que viven recostados bueno, eso es otra predicación. Hermano, la iglesia es una familia. Diga conmigo: familia. Y no cualquier familia. La iglesia es la familia de Dios, comprada a precio de sangre, establecida en la cruz del Calvario por la sangre del Cordero de Dios. La iglesia es la familia y la familia de Dios. Y si hay algo que me gusta de la iglesia, es que la Biblia muestra que la iglesia se cuida a sí misma. Ojo con esto, y con esto voy a ir cerrando el mensaje. La iglesia se cuida y se protege a sí misma. Hay un error muy recurrente hoy en día, y es pensar que la función de cuidar la iglesia es del pastor. Ojo, es decir, el pastor tiene que visitar a todos, el pastor tiene que orar por todos los enfermos, el pastor tiene que estar pendiente de las necesidades de todos. Hermano, llega un momento donde eso es imposible y se nos complica la vida. Como a nosotros, que la iglesia ha ido creciendo, hay cosas que ya... Yo antes salía del culto y yo decía: faltó fulanito, 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 fulanito y fulanito, y yo me iba en el carro llamando y yo llamé: ¿cómo estás? ¿Por qué no fuiste? Yo hoy en día me es difícil,
porque la iglesia ha crecido. Tenemos este culto de mañana. Yo no sé de dónde salió, porque no es bíblico, el tema de que el pastor es el que cuida la iglesia. Yo creo que eso es una de las secuelas del catolicismo que se arrastró, donde el cura es el que hace todo y la gente solo va y se desconecta. Y hay gente que tiene esa idea, cree que el pastor es el encargado de hacer todo en la iglesia, o los líderes hacen todo. Cuando uno va a la escritura, o a veces la estructuración de la iglesia, todo este tema ha hecho que se vuelva una pirámide, ¿no? Donde el pastor es el que tiene el poder, el control, y el pastor es el que manda, y el que cuida a todos, y el que ora por todos, y el que está en todo, y todo. Pero cuando uno va a la escritura y uno ve cómo la iglesia se debe cuidar, uno se da cuenta que la iglesia se cuida a sí misma. Es decir, que parte de la función pastoral es atender y cuidar la iglesia, pero la función primaria de un pastor es edificar el pueblo en la verdad para que la gente crezca, madure, se someta al Señor y pueda depender del buen pastor, que es Jesucristo. Es decir, que la gente tenga una madurez donde no esté: ay, me enfermé y no vinieron a visitarme, yo no vuelvo a esa iglesia. Ay, pero es que… o tiene una crisis y se va de la iglesia. Y usted ve: ay, fulanito, ¿por qué no volvió? No, tiene problemas. Que la iglesia madure al punto que pueda depender tanto del Señor y obedecer su palabra, que su vida no tenga esas complicaciones. Que la iglesia madure a la estatura de Cristo. Esa es una de mis funciones principales. Por eso en Hechos capítulo 6, cuando hay la lección de los diáconos, dice: nosotros no podemos descuidar la oración y la predicación de la palabra por atender a las mesas. Fueron muy enfáticos los apóstoles en ese tema. Pero la iglesia bíblicamente se cuida a sí misma. Como la iglesia debe consolidar relaciones profundas, la iglesia se cuida a sí misma. La Biblia dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, llorad con los que lloran. Y si usted va a la Biblia, como cuerpo dicen: cuídense unos a otros, protéjanse, ámense unos a otros como yo los he amado. Es decir, si alguien está enfermo, visítelo. Usted no necesita llamarme: pastor, me da permiso, yo voy a visitar a fulanita. No, gloria a Dios, vaya, llévele saludes si yo no puedo ir, y pase por 2 libras de arroz a la iglesia y lléveselas. Dígale que la iglesia la ama. Bueno, si hay más, le mandamos más. Si yo puedo, yo voy también. Pero escuche, si usted se da cuenta de necesidad, súplala, porque somos iglesia. No, pues imagine, qué bueno, ¿no? La iglesia sentada, se enfermó, vaya pastor. Se enfermó, vaya pastor. Problema, vaya pastor. Y uno ahí sentado, tan bacano, ¿no? Esto es como el servicio de EMI. No vino a marcar y vienen y me visitan. La iglesia es una familia, no es un servicio de EMI. Es una familia donde se cuida y se protege. El problema es que para eso tenemos que morir a nosotros mismos, porque nosotros estamos tan metidos en nuestra vida, tan metidos en nuestros cuentos, tan metidos en nuestros rollos, que no sabemos nada de nadie. No sabemos nada de nadie. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que renunciar a nosotros mismos, hermano. La iglesia no es un supermercado. Un supermercado donde usted va y compra, no conoce a nadie, paga y sale. Y hay gente que viene, recibe la palabra, da su ofrenda, sale y sale. Hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Uy, ya llegó a la casa. Amén. Y ve qué pasó. No, la iglesia no es un supermercado. Pero tratamos de dar cafecito, pan de bonito para que usted se siente. Bueno, si tiene afán, váyase. Pues no tiene afán, siéntese, echale, converse, conozca a otros, identifíquese, relacione con otros. A veces nos cuesta, ¿verdad? Pero tenemos que morir a nosotros mismos. La iglesia, hermano, tampoco es un club donde yo me afilio, pago una membresía para recibir beneficios. Que me visiten, que oren por mí, que me den la palabra. Si no, voy, que vengan y me prediquen acá a la casa o me envíen el mensaje por YouTube. Pero es que hay que ver algo, pastor. Muévase, mijo. No, la iglesia se protege, se cuida a sí misma. No es un club, tampoco es una empresa donde te pagan por hacer un trabajo. La empresa es la familia, nada más y nada menos que la familia de Dios. Debemos dedicar esfuerzo y tiempo a relacionarnos profundamente. Mire, la iglesia es un paradigma al mundo. Jesús dijo cuando oró por sus discípulos: Padre, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por favor, piensen en esas palabras. Que ellos sean uno, sean perfectos en unidad, Señor. Que se amen, que se cuiden, que se protejan unos a otros, que se conozcan, que relacionen, que intimen unos a otros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es un paradigma, es decir, es un modelo
que cuando el mundo vea, la vida de la iglesia debe producir un impacto profundo en el mundo del evangelio. La iglesia es como el evangelio encarnado, encarna la misericordia, encarna el amor de Dios, encarna la vida en comunidad. La iglesia le enseña al mundo cómo es la vida en comunidad que Dios siempre quiso que el mundo tuviera. Esa vida se debe vivir dentro de la iglesia, esa vida de amor. Por eso los 2 primeros mandamientos dicen: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y eso lo vemos en la iglesia primitiva, ese impacto que causaba la iglesia primitiva. Y terminemos con esto. Hechos 2:46 al 47 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría. ¿Cómo comían juntos? Con alegría. Porque esa es la cosa, ¿no? No dice comían juntos con chisme y comiendo a otros con alegría y sencillez de corazón. No se iban a chismosear. Dice comían juntos, ni a rajar de la iglesia, ni de los líderes, ni de nadie, ¿no? Se iban a comer juntos con alegría y con sencillez de corazón. Cuando usted vaya a comer a algún lado y empiecen a hablarle mal y a rajar, dígale: hermano, venga, yo no vine a eso, yo no promuevo eso. Porque esa es la otra, ¿no? Pero hemos sido llamados a promover la unidad de la iglesia. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47: alabando a Dios, ojo a esto, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe qué tenía la iglesia primitiva? Favor con el pueblo. Es más, la Biblia dice que el pueblo los alababa grandemente, no solo por los milagros y los prodigios y por la predicación de la verdad, sino por la vida en comunidad que ellos modelaban. El pueblo los alababa grandemente, y eso impactaba tanto que la gente quería estar allí. Decía: yo quiero pertenecer a eso. Y llegaban a conocer a veces el evangelio. Mucha gente llega aquí por el amor. Yo llegué a la iglesia porque es chévere la familiaridad, y en la predicación rinden su vida al Señor. Para que el mundo crea que tú me enviaste. En cierta manera, la unidad de la iglesia produce un impacto en el inconverso, de ver el amor y la misericordia de Dios encarnada en el pueblo de Dios. Hermano, conclusión: la iglesia somos todos. Tú y yo somos iglesia. Tú y yo estamos caminando juntos en construir el reino de Dios. Tú y yo estamos haciendo el ministerio juntos. Tú y yo estamos caminando juntos en esta vida de querer agradar y alabar a Dios con todo nuestro corazón. Y tú y yo hemos sido llamados a la obra del ministerio. Tú y yo vamos juntos en este camino, porque la iglesia, nunca lo olvides, la iglesia somos tú y yo. Somos la familia de Dios. Somos un pueblo comprado a precio de sangre. Somos un pueblo que tenemos que amar. Somos un pueblo que tenemos que cuidar. Somos un pueblo que tenemos que valorar y darle gracias a Dios porque nos dio el privilegio de pertenecer a una iglesia, a una familia, a la familia de la fe. Tenemos un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor, el cual es sobre todos y en todo. Procuremos solícitamente guardar la unidad del Espíritu. Amén.